There are places I remember all my life. Hola gente, soy Alfredo Tricánico, abriendo una vez más las puertas de las historias olvidadas de los Beatles. Todos los grupos musicales, además de sus managers, siempre cuentan con el apoyo de los promotores para el desarrollo de los conciertos, y los Beatles no fueron la excepción. Así como Larry Parners los colocó en su primera gira en Escocia en mayo del 60, o Vic Lewis, quien jugó un papel muy importante en la gira de los 4 de Liverpool por Japón, hubo dos personas que contribuyeron y mucho, según mi criterio, que fueron pilares fundamentales para que los Beatles conquistaran los Estados Unidos, siendo esto un trampolín para la conquista del mundo. Esos dos pilares, ambos nacidos en la ciudad de Nueva York, fueron Ed Sullivan y Sid Bernstein. I still can recall, some are dead and some are living. Ed Sullivan fue un presentador de televisión, empresario, periodista deportivo y de entretenimiento, y columnista del New York Daily News y del Chicago Tribune. Fue el creador y presentador del programa televisivo de variedades Toast of the Town, que en el 55 pasó a llamarse The Ed Sullivan Show, programa que se transmitió durante 23 años hasta el 71 y ostenta el récord como el espectáculo de variedades de mayor duración en la historia de la televisión de los Estados Unidos. En las décadas del 50 y 60, Ed Sullivan Show fue un programa de variedades de gran éxito que presentó a muchos artistas importantes, desde grupos de rock hasta comediantes y cantantes líricos. El programa se convirtió en un punto de referencia para la cultura popular, presentando a un público masivo una amplia gama de talentos. Entre la larga lista de artistas estaban los Beatles, Elvis Presley, Rolling Stones, The Supremes y Nat King Cole. Ed Sullivan estaba de vacaciones con su familia en Inglaterra y, estando en el aeropuerto de Londres, el vuelo que lo llevaría de regreso a su país se vio retrasado debido a que se estaba esperando un vuelo procedente de Suecia que traía a un grupo de música llamado los Beatles. Por su formación periodística, Ed entendió que por el alboroto que provocaban los fans en el aeropuerto, debían ser muy importantes, e inmediatamente comenzó a hacer averiguaciones de quiénes eran esos personajes. Una vez de regreso en Nueva York, se contactó con Brian Epstein para poder contratar a los Beatles. Más allá que I Want to Hold Your Hand llegara al número 1 en las listas norteamericanas, el Ed Sullivan Show fue un gran trampolín en la conquista de los Estados Unidos por parte de los Beatles. La primera aparición de los Fab Four en el Ed Sullivan Show fue el 9 de febrero del 64, un momento histórico que marcó el inicio de la Beatlemanía en los Estados Unidos, con una audiencia estimada de más de 73 millones de espectadores, y esa noche, según las noticias locales, había bajado el índice de delincuencia. Los Beatles aparecieron en dicho show 3 veces más. Here in Miami Beach, again the Beatles face. La segunda desde el Hotel Deauville de Miami. If this boy gets you back again. That this is the third and thus our last current show with the Beatles, because these youngsters from Liverpool. La tercera, en una presentación previamente grabada, ambos shows también en febrero del 64. Y la cuarta y última aparición en el Ed Sullivan Show
también en la ciudad de Nueva York, fue en septiembre del 65, dentro del marco de su segunda gira por los Estados Unidos. En octubre del 74, Ed Sullivan fallecía a causa de un cáncer de esófago a los 73 años. Sidney Bernstein, más conocido como Sid Bernstein, fue un promotor musical norteamericano, considerado el motor principal de la llamada invasión británica a los Estados Unidos, cambiando la escena musical en la década del 60, al llevar a los Beatles a su país y más tarde a los Rolling Stones, Herman Hermits, The Moody Blues, The Who, Animals y The Kings. La llamada invasión británica fue un periodo de música popular a mediados de la década del 60, en el que las bandas británicas dominaron las listas musicales en los Estados Unidos. Este fenómeno fue impulsado por el éxito de los Beatles. Y fue el primer empresario en organizar conciertos de rock en estadios deportivos. Sid estudió periodismo en la Universidad de Columbia y en el 43 fue reclutado por el ejército y durante la Segunda Guerra Mundial estuvo destacado en Gran Bretaña. Al terminar dicho conflicto bélico, regresó a Nueva York y fue el manager del músico de mambo Esi Morales. El mambo es un ritmo musical y danza oriundo de Cuba, creado a finales de los años 30 por los hermanos Israel, conocido como Cachao, y Orestes López, cuando formaban parte de la orquesta de Arcaño y sus Maravillas. Ellos aceleraron el danzón, otro ritmo musical cubano, e introdujeron una síncopa en la percusión. Sid se contactó con Brian Epstein a principios del 63, después de leer en varios diarios británicos que hablaban de los Beatles, y trató de persuadir a Brian del éxito que tendrían en Estados Unidos. Los Beatles no querían ir a dicho país sin tener un número 1 en las listas norteamericanas, y eso fue así recién con el lanzamiento de I Want to Hold Your Hand. El 18 de enero del 64 alcanzó el número 45 de la lista Billboard Hot 100 y para el 1 de febrero había llegado a la cima de dicho chart y permaneció ahí durante 7 semanas antes de ser reemplazado por She Loves You, también de los Beatles. Los 4 de Liverpool estaban en París para una serie de actuaciones en el Olympia junto a Sylvie Vartan y Trini López, y en el Hotel Jorge V recibieron la noticia de su primer número 1 en Estados Unidos. Bernstein organizó 2 presentaciones en el famoso Carnegie Hall de Nueva York el 12 de febrero del 64, 3 días después de la histórica aparición de los Beatles en el Ed Sullivan Show. El Carnegie Hall es una sala de conciertos en Manhattan, siendo uno de los sitios importantes en Estados Unidos, tanto para los músicos clásicos como para los populares. Tiene 3 auditorios: el Main Hall, donde se presentaron los Beatles, el Recital Hall y el Chamber Music Hall. Recordaba Sid, las autoridades del Carnegie Hall no conocían a los Beatles y tampoco previeron el revuelo que esto traería. En resumen me dijeron: por favor, no los traiga nunca más. Detrás del escenario, Swamp Records les entregó un disco de oro por la venta de 1 millón de copias de She Loves You. Decía John: el Carnegie Hall fue terrible. Había gente sentada en el escenario junto a nosotros y todo se salió de control. No fue un concierto de rock, fue una especie de circo en el que estábamos enjaulados. En agosto del 65, Sid organizó el concierto que los Beatles dieron en el Shea Stadium ante una audiencia de unas 55.000 personas en el marco de su segunda gira por los Estados Unidos. Comentaba Sid: el concierto fue realmente inolvidable, pero también inaudible, ya que el griterío superaba cualquier sonido.
los Beatles darían un segundo concierto en ese mismo lugar, un año después, durante lo que fue la última gira de los Fab Four. Los conciertos en el Shea Stadium fueron momentos icónicos en la historia de los Beatles, ya que se encontraban entre los más multitudinarios jamás celebrados en aquel momento. A pesar que los cuatro de Liverpool se habían separado, Sid intentó en varias oportunidades de reunirlos, con ofertas muy tentadoras, una de ellas solicitada a página entera, publicada en el New York Times. Decía Sid: ese último anuncio de septiembre del 79 costó $18,000. No es fácil hacer ese tipo de cosas constantemente. Sin embargo, sentí que era la única manera efectiva de convencerlos de volver a reunirse. Fue una gigantesca oferta de $230 millones, pero John, Paul, George y Ringo la rechazaron cortésmente, aunque McCartney admitió posteriormente que la habían considerado. Antes de esa oferta, en octubre del 67, Sid ya les había ofrecido $1 millón por una sola aparición en un festival pop en Holanda. Y hubo otra oferta de Mike Belkin, un promotor de conciertos de Cleveland, quien les ofrecía $1 millón por una gira en 12 ciudades en los Estados Unidos. Sid Bernstein también fue el primero en presentar un espectáculo de rock en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, asociándose con Shirley MacLaine en el espectáculo musical Mujeres con Estrellas en octubre del 72, como un impulso a finales de campaña para apoyar la candidatura presidencial de George McGovern. Sid Bernstein falleció en agosto del 2013 en Manhattan, 9 días antes de cumplir 95 años. There are places I remember all my life. Y así llegamos al final de esta serie de episodios del Círculo de los Fab Four en las historias olvidadas de los Beatles. Gracias por estar del otro lado de la pantalla. Un saludo afectuoso. Hasta un próximo encuentro. Some are dead and some are living in my